¿Te has preguntado quién prepara un cuerpo antes de un funeral? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Y qué historias deja? Nosotras somos Curadas de Espantos. La muerte es una de esas cosas que todos compartimos, pero pues no nos gusta hablar de ese tema. Por eso hoy tenemos a una invitada cuya profesión es tan desconocida como importante, cuya labor es dar dignidad y respeto a las personas en su último adiós. Bienvenida, Nancy Freire. Hola, mucho gusto. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, nuestra amiga Nancy, ella es técnica embalsamadora. Así es. ¿En qué nos podrías platicar un poquito sobre tu profesión? ¿En qué consiste? Bueno, mi profesión es prácticamente es la preservación del cuerpo. Es para poder darle ese último adiós. Nosotros lo que hacemos es hacer una higiene, hacer un procedimiento con algunas sustancias químicas. Para que el momento de la velación pues sea una bonita experiencia para las personas, para los familiares en su despedida. O sea, por ejemplo, ahí cuando dices lo de la higiene, los bañan, los maquillan. Sí, ¿te podría platicar cómo es el proceso? Sí, por favor. Somos muy curiosas. Somos muy preguntonas. Okay. Iniciando llega el cuerpo, hacemos desinfección de lo que son las cavidades orales, tipo de cavidades. Es con algún, digamos, no es cloro, pero es algo así como un septicida. Okay. Hacemos preparación, después de eso retiramos todo lo que es ropa, retiramos todo lo que viene, ya sea del hospital, ya sea del lugar de donde venga, retiramos todo y procedemos a lo que es el baño, que eso viene siendo la higiene. Okay. Hacemos toda la limpieza. Baño es un baño normal, o sea, es champú, jabón, todo lo que es un baño normal. Y después se procede a lo que es la detección del cuerpo. O sea, nosotros tenemos que analizar el tipo de cuerpo. No nada más es una preparación. O sea, sí tenemos que tener en cuenta el tipo de cuerpo. Sí, la edad, tenemos que tener en cuenta la enfermedad por la que falleció, las condiciones en las que viene el cuerpo. Y ya con eso, decidimos qué químicos vamos a utilizar para que, evitando aquí lo que es la deshidratación, porque lo que utilizamos es el formol, y el formol es un alcohol. Entonces, a nosotros al poner una cantidad muy fuerte de formol, pues lo que haríamos es deshidratar el cuerpo. Y entonces, pues, la apariencia natural que nosotros queremos dar, pues, se quitaría. Se ve afectada. Sí. O sea, ahí eso es, por ejemplo, para la conservación y que no sean los malos olores durante el proceso de la velación. Sí, porque recordemos que lo que descompone el cuerpo pues son las bacterias. Entonces es lo que atacamos con esos químicos, atacamos las bacterias para que no empiece el proceso, o no eliminarlo, sino que lo vamos a retrasar. Sí, detener un poquito el proceso de descomposición. Así es. Yo tengo una pregunta, entonces, bueno, bañas el cuerpo. En algunas ocasiones, o sea, ¿haces algún tipo de ritual o pides permiso a la persona que ya es, en este caso, una persona difunta, decir, te voy a quitar tu ropa, te voy a bañar, estás bien, estás tranquilo, estás seguro? Yo creo que depende de cada embalsamador. A nosotros cuando yo estudié nos enseñaron mucho lo que era el respeto. Incluso la funeraria en la que yo trabajé veíamos mucho lo que es la tanatología, o sea, todo lo que es el proceso de muerte. Sí. Nos enseñaban a hacer el respeto, nos ponían, nos daban muchas clases de nosotros ponernos en el lugar de la persona. Sí. O sea, dentro del laboratorio donde nosotros embalsamábamos, no había risas, no había música, no había todo eso por respeto a la persona, y su proceso, que pues cada quien tiene sus creencias, ¿no? Entonces su proceso de irse, de despedirse de este mundo. Entonces sí, todo era con respeto, todo era, en ocasiones sí, algunos embalsamadores te voy a quitar la ropa, mija, o sea, palabras en las que sí tenías que, y sí afectan. A veces me preguntan, si viene un cuerpo muy rígido, si estás bien, ya pasa todo, vas a ver a tu familia, o sea, sí hay un impacto en cómo tratas tú al cuerpo. Oye, ahorita que hablas así de como que de la rigidez de la persona, de repente llegan cuerpos obviamente ya con cierta postura, ¿no? Con cierta rigidez. Sí.
¿hay algún procedimiento que tenga que hacer para que pueda caber en el ataúd o así como viene? Bueno, el rigor mortis afecta más o menos alrededor de las 4 horas después de que falleció la persona. Entonces, regularmente el proceso de que fallece la persona, dan el certificado médico, es alrededor de 4 a 6 horas. ¿Sí? O sea, es un proceso largo. Entonces, aparte el tiempo que nosotros tardamos en ir por el cuerpo, el tiempo que si tenemos trabajo, o sea, a veces dura hasta 12 horas el cuerpo antes de embalsamarlo. Entonces, nosotros lo que hacíamos era aplicar mucho masaje. Cuando estás bañando, empiezas a mover las articulaciones y eso hace que el cuerpo se relaje. Igual como comentaba ahorita, al momento de tú estar platicando, al momento de pedirle permiso, al momento de decirle voy a hacer esto, el cuerpo solo se va relajando. O sea, su aspecto cambia, como llega del hospital o como llega del anfiteatro, cambia. ¿Sabes? Es lo que te iba a preguntar porque me ha tocado en mi familia pues ver algún familiar, ¿verdad? Que falleció en casa. Y sí se les queda, yo les digo como desencajada la cara, hasta un rostro como, no sé cómo decirlo, pero... De susto, Sí, o sea, como muy diferente a como cuando ya lo ves en el ataúd, ya que estás en la funeraria, dices... Ahora sí es esta persona que yo conocía. Se ve tranquilo, se ve en paz. Es parte entonces de ese proceso. Es parte del proceso que realizamos, sí. Ok, sí, porque, o sea, sí te quedas impactada porque, sí, o sea, no sé si se diga, es el rostro de la muerte donde está totalmente desencajado todo. Hasta el tono de la piel pues cambia, todo. Y se me hace muy bonito, la verdad es ver cuando ya están en el ataúd, decir, ay, mira, es la persona que yo conocía, es la persona que con la que yo trataba, o sea, que hacen magia, o sea, hacen algo, digo, no sé, en el proceso de lo que ustedes hagan, que es lo más, de que, híjole, esto es lo más complicado, o esto es lo más, porque eso, la verdad es que mis respetos en ese aspecto, porque creo que sí logran un buen trabajo con recuperar esas facciones como si no estuviera muerto, como si estuviera dormido. Es el descanso en paz. Wow. ¿Ha habido algún caso que te impacte que dices, no sé cómo le vamos a hacer con esta persona porque o tuvo un accidente muy feo o parte del cráneo no está? Yo trabajé alrededor de 1.5 años en una funeraria y sí llegaron situaciones en las que tú decías, ¿cómo voy a trabajarlo? Todo esto nosotros lo hacíamos mediante cursos. O sea, nosotros tomamos muchos cursos de Estados Unidos sobre reconstrucción, sobre cómo no crear, pero sí los huesos acomodarlos. Entonces sí había cuerpos en los que tú llegaban con la cara deformada, llegaban con cicatrices, y aprendías a hacer suturas, aprendías a usar la cera, aprendías a usar todo para darle ese aspecto que pues la persona tenía en vida. Wow. ¿Cuál fue el cuerpo así que tú dijeras el más difícil, a lo mejor de arreglar o de lidiar con la situación? Fue una señora alrededor de 70, 80 años y el proceso de embalsamar nosotros lo realizábamos en 1.5 horas, 2 horas. Entonces, esa persona, desde que llegó, tuvimos complicaciones. Se nos descompuso la camioneta en la que íbamos a ir, tuvimos que cambiar de camioneta. Al momento de llegar al hospital no nos querían soltar el cuerpo. O sea, desde el principio, notamos muchas trabas. Llega a la funeraria el cuerpo y pues lo bajamos y lo ponemos sobre la plancha. Y lo primerito fue que no funcionó la máquina para la inyección. Entonces, eso fue lo que batallamos. Y esa fue una traba también. Porque pues esa fuerza necesitamos esa máquina. Tuvieron que traer otra de otro laboratorio. Y ya cuando estábamos en el proceso de embalsamar, entre nosotros se sentía una vibra muy extraña. O sea, era una vibra que todos nos caíamos mal. Todos peleábamos, todos decíamos, estás haciéndolo mal. O sea, todo era muy, muy extraño. Muy caótico. Sí, pelearon, casi se agarran a golpes.
por algo, o sea, insignificante que era. Sencillo. Era algo día a día que hacíamos, y entonces en ese momento fue así como que muy impactante, o sea, cada quien tenía en ese rato, no sé si era su humor pero nosotros lo relacionamos al cuerpo. ¿Y no supieron así como que la historia detrás de esa señora? La señora cuando llegó con un aspecto enojado. O sea, su aspecto era muy molesto. O sea, ya de entrada. Oye, ¿y llegó de un hospital o de una casa? Llegó de un hospital. Llega de un hospital, llega molesta, su rostro aparentaba mucha molestia. Y nosotros, o sea, a pesar de que está bien, vamos a trabajar y todo, la señora no cambiaba su aspecto. O sea, batallamos en muchas situaciones dentro del proceso de embalsamar. Y al momento en el que ponemos ya el cuerpo en la sala de velación, notamos algo muy extraño que se hizo como un ritual. Entraron como personas vestidas muy extrañas, o sea, eran así como vestidas con hojas. O sea, gente de ella. Sí, familiares de ellos. Entraron con hojas, entraron con inciensos, o sea, hicieron un ritual, y a nosotros nos llamó mucho la atención esa situación. O sea, como si la señora perteneciera a alguna culto, secta, algún algún culto, culto, sí. algo. Hicieron un ritual, Qué fuerte. sí. Y ya entendimos nosotros que, bueno, fue esa situación que la señora energía. traía una carga, y por eso nosotros nos sentíamos así, porque después terminamos el proceso y todo, y ya fue, o sea, se sintió otra vez la tranquilidad que siempre se sentía. O sea, ¿qué tan fuerte seguía manejando la energía del cuerpo de la señora que los afectó? ¿Cuántos eran? Todos. Éramos 4 personas. O sea, hasta 4 personas. Ándale, eso también, tenía esa duda. Ajá. O sea, ¿cuántas personas se requieren como para preparar un cuerpo? Digo, tú dijiste que más o menos se tardan como 1 hora y media, 2 horas, pero, o sea, ¿son 4 normalmente o eso depende? No, desde una persona puede embalsamar, o sea, una sola persona. A lo mejor es para puede embalsamar. agilizar y que haya, pues, la gente, ¿no? Sí, Necesaria. es más para agilizar y más porque es muy, muy cansado. El proceso es muy cansado. Digo, algo que estábamos platicando, ¿verdad? En lo que preparábamos el tema, y nos surgió una duda. A lo mejor es muy tonta, pero es como que, o sea, es durante todo el día que pueden hacer el proceso, porque ya ves que en las películas y todo. Siempre es en la noche. Siempre es en la noche y lo muestran como que muy tétrico. No, o sea, a cualquier hora. A cualquier hora. Y los manejan, por ejemplo, en su trabajo los manejan por turnos, o te llaman, o cómo funciona. Trabajas un turno fijo, pero, por ejemplo, si hay... En la funeraria en la que yo estaba en San Pedro, estaba en San Nicolás, entonces regularmente había un embalsamador por turno. Y si había, por ejemplo, en San Nicolás, si había 2 cuerpos, pues nos trasladábamos a San Nicolás para ayudar, o sea, para que el trabajo no fuera tan ayudarle tedioso. al de ahí. Sí. Oye, ¿y ahí también cremaban? Sí, también había cremaciones. Sí, huele. Tiene un olor muy característico. Sí, tiene un olorcito muy característico, pero todo depende también de las enfermedades, de cómo venía el cuerpo. ¿Y tú crees que sí queda una energía en el laboratorio o en el lugar donde hacen todo el procedimiento? Sí, hay muchas energías, se manejan muchas energías. ¿Cómo le haces o cómo lidias con eso de...? Porque obviamente si tú crees en energías o te pasan cosas raras que dices, híjole, necesito limpiarme o necesito limpiar el espacio. Sí, como a lo mejor los masajistas, que normalmente como que sacuden las manos de que, bueno, pues ya terminé de masajear. O sea, tú sí sientes algo así como que, no sé, hacerte como una limpieza o lavarte bien o un rezo. O si hacen incienso, o echan incienso después de cierto tiempo para limpiar la energía del lugar. No, bueno, te comento, cada quien tiene sus propias creencias. Nosotros lo que hacíamos era una limpieza general. Nos quitábamos la ropa que traíamos, que era una filipina, nos quitábamos la filipina. Y era como dejarlo en el pasado. O sea, olvidar de lo que había pasado. Más que nada era eso. Qué difícil, ¿no? Porque ahorita quise dejarlo en el pasado, porque a veces si en la vida cotidiana te pasan cosas normales y a veces las sueñas, te pasó algo así o en ese tiempo que estuviste ahí tan de cerca con pues tanta, pues todo el tema de la muerte, ¿verdad? O sea... Realmente yo creo que fue la situación por la que yo salí de la funeraria. Todas las energías que traía de la funeraria. Bueno, platícanos un poquito acerca de eso. Bueno, en una ocasión, y fue la más fuerte en la que yo creo que ya eran mis límites, estaba un cuerpo, pero era una persona muy robusta.
Entonces estaba yo y otra persona embalsamando. Entonces me comenta el muchacho, me dice, oye, no vamos a poder cargar. Pues yo mido 1.55 y en ese entonces yo creo que pesaba 55 kilos. Me dice, no vamos a poder cargar a la persona. ¿Qué te parece si vamos por unas cuerdas al crematorio? Que el crematorio estaba alrededor de unos 400 metros, no estaba tan retirado. Me dice, vamos por las cuerdas para poderlo mover en la grúa. Y le digo, sí, está bien, pero el crematorio tenías que cruzar casi la mitad del panteón. Entonces, pues ya íbamos caminando, íbamos platicando. Te digo, no era como que algo, platicábamos como si no estuviéramos en el laboratorio, o sea, era una plática de cómo fue tu día, cómo fue de la escuela, o sea, normal como, digo, cualquier persona en su trabajo con los compañeros, sí, ¿no? O sea, era una plática muy normal. Entonces, en esa ocasión íbamos caminando y era noche, y yo a lo lejos veo como un perro negro grande, tipo pastor alemán. Y yo al momento de ver al perro, yo me hice como hacia atrás de mi compañero. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, es que hay un perro. Y le dice, sí, regularmente en los panteones hay perros, o sea, es algo muy, muy normal. Y le digo, pero es que está muy grande. Y me dice, sí, no pasa nada, vamos a seguir caminando. Y toma una piedra, me dice, si pasa algo, si se nos acerca, pues yo le aviento una piedra. Y le digo, ok, está bien, seguimos caminando. Y al acercarnos más, el perro, o sea, nunca se movió. El perro siempre estuvo sentado. Al acercarnos más, yo siento que el perro corre hacia donde yo estaba. Y mi reacción fue cerrar los ojos. O sea, yo cierro los ojos y cuando abro los ojos, el perro no estaba. Y me dice mi compañero, ¿qué pasa? Le digo, ay, es que el perro se acercó mucho. Y me dice, ¿cuál perro? Desde ese entonces yo sentía muchas energías. O sea, yo sentía, cuando iba a pasar algo, se me erizaba la piel, e incluso un choque o algo, se me erizaba la piel y luego pasaba la situación. Y hasta ahorita yo creo que es algo que me sigue persiguiendo, que va a pasar algo malo. ¿Y lo sientes? Lo siento, sí, soy muy perceptiva a eso. Wow. Y eso no ocurría antes de... No, hasta ese momento. Entonces yo trabajé todavía. Después de eso yo tenía mucho miedo, o sea, era mucho miedo lo que yo sentía. En mi casa yo no podía dormir sola, yo dormía en medio de mis papás, porque en mi closet era un closet, no tenía puertas. Entonces yo sentía que algo estaba dentro del closet y me observaba. Y sentía como bufaba, sentía, si yo ponía las manos cerca del closet, sentía que un calor así mucho salía del closet. Y yo lloraba en las noches y me iba a dormir entre mis papás. Por esa situación. Desde ese momento me pasaron muchas cosas. Después opté por dormirme mejor en la sala y pues yo creo que era peor porque yo sentía esa presencia en mis piernas. Más cerca. Ay, o sea, no. yo huía del cuarto, pero al momento de yo quedarme ya sola en la sala, yo sentía esa presencia en las piernas. Y fue cuando dije, ya no quiero trabajar. ¿Y qué hacías? O sea, ¿te ponías a rezar en tu mente? ¿Qué hacías? Sí, o sea, en mi mente era rezar, era no pasa nada, estaba soñando, estaba dormida, o sea, pasaban muchas cosas. ¿Y tu familia? por mi O sea, mente. ¿tu familia qué te decía? Mi mamá siempre estuvo en contra de que yo trabajara y que yo estudiara embalsamador. Entonces siempre fue ¿Por ya qué? salte de O ahí. sea, tabú o miedo a que trabajes directamente con la muerte. No, porque mi mamá tenía la idea de que yo trabajara en algo del área de la salud, pero nunca se imaginó que yo iba a trabajar de eso. No tan en Sí, en o esa sea, cuestión. ella era enfermera, era laboratorista, era algo así. Que dijo, ya no están tan saludables, ya pasaron a otra vida. Sí, entonces pues yo opté por... O sea, es salvar vidas, mija. Sí, o sea, era algo que mi mamá me deseaba, que yo fuera doctora en un futuro, fuera algo dentro de la salud, pero pues yo nunca quise, nunca me gustó. Y cuando entré a un curso y me dieron el proceso de embalsamar y cómo era la técnica, pues yo me enamoré de la técnica. O sea, por ejemplo, pregunta. Antes de que tú tuvieras ese empleo, ¿eras escéptica a energías, a cosas paranormales? Sí, a mí me gustaba antes ver las películas de terror, o sea, yo era fanática de las películas de terror y las veía y no me daba miedo y podía o sea, era estar como oscuras. que es una peli y eso no sucede. Sí, y o sea, después era de muy eso, escéptica. Después de eso,
ni siquiera los comerciales de terror puedo ver. O sea, un comercial que pase en la televisión, que pase en un corto y es de terror. O sea, ese empleo sí, por muy fuerte que seas o por muy escéptica, Te marcó. te marca. Sí, te marca. O sea, y aparte de, por ejemplo, de esa vivencia fuerte y que fue la razón por la que te retiraste, ¿alguna otra o que hayas soñado con algún, pues vamos a decirle, difunto, pacientito que tú tuviste que arreglar, que soñaras y que te diera algún mensaje o te dijera algo? Personalmente no me pasó, pero a un compañero sí le pasó. Entonces, él comentaba que ese día que embalsamamos era un mariachi. Y era un señor ya grande y nosotros lo vestimos pues con su traje de mariachi y todo. Y mi compañero entra y era un compañero de intendencia. Entra y empezó, pues no tenía el respeto, ¿sí? que se merece el cuerpo. Y comenta, me va a tocar la cucaracha. Entonces nosotros nos le quedamos viendo y le decimos, no hables así. Y dice él, ay, no pasa nada. Y en la noche él se queda como a cuidar la funeraria. Había ocasiones en las que la familia se quedaba, otras ocasiones la familia se retiraba y regresaba en la mañana. Y en esa ocasión la familia se retiró y él se quedó solo. Entonces él comenta que él estaba sentado en un escritorio y estaba dormido. Y cuando abre los ojos, dice que ve al mariachi parado del otro lado del escritorio. Y él se levanta y le dice, ¿qué quieres? Y empezó como a pelear con él. Y entonces dice que cuando él voltea a ver al mariachi, porque el mariachi nunca, o sea, él se traslada hacia el frente del mariachi y la persona nunca voltea a verlo. Y dice que él solamente miraba hacia el frente, el mariachi. Y cuando él voltea a ver que estaba viendo el mariachi, dice, yo literal me vi así, dormido. Era él. Sí. Dice, no, o sea, como si hubieran cambiado lugares. Sí, dice, como que mi alma, mi espíritu sale, dice, y yo veía al mariachi y el mariachi solamente me veía mi cuerpo. Dice, me dio un miedo. Dice, no sé cómo desperté. Él menciona que despertó llorando, pidiendo perdón por lo que había hecho. O sea, después, ¿qué se siente, verdad? Sí. De que tú estés ahí tendido. Entonces ya nosotros le comentábamos, por eso es el respeto. Por eso todo lo que haces aquí pues es con mucho respeto, pidiéndole permiso, porque pues sí existen muchas energías, sí existen todo lo espiritual sí existe. Wow. Yo no podría. Qué impactante. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo tú dejaste de sentir o si sientes todavía presencias ajenas? ¿Qué dices tú? O sea, porque dices que trabajaste 1 año y medio. ¿Hace cuánto que dejaste de trabajar ahí? Yo trabajé cuando tenía 17 años. O sea, estabas bien súper chiquita, joven. Sí. No manches. Porque fue en la prepa, o sea, mi técnica yo la realicé en la prepa. Entonces, yo trabajé de los 17 a los 18 años, casi 19 años, trabajé en esa funeraria. Después seguí alrededor de medio año, 1 año, haciendo prácticas, pero normales para mi servicio social para terminar lo que es la carrera. Y ya de ahí me deslindé de todo lo que era la funeraria. Pero todavía pasa. ¿Todavía lo sientes? Todavía lo siento. Tengo una niña que es muy receptiva también. Ajá. Y en una ocasión, hace, no sé, 6 meses aproximadamente, estábamos ya dormidas y la niña toca la puerta de mi cuarto y me dice, ma, es que están tirando cosas abajo. Y le digo, ¿están tirando qué? Me dice, escucha. Y nos quedamos calladas y se escuchaba como si abajo tuvieran una fiesta aventando cosas. O sea, ¿en tu casa? Sí, en mi casa. Aventaban cosas de un lado para otro y yo solamente le dije, mi amor, no es nada, duérmete. Y ella se fue a su habitación y yo me quedé con ese miedo de decir, ¿qué está pasando? Ajá. Pero sí lo escuchabas tú también. Sí. Okay. Bajo, esperé un tiempo. No diviértanse y ahorita voy. Sí, esperé un tiempo y bajé las escaleras y pues no había nada. Pero no había nada tirado. No, la casa
como si no hubiera pasado nada, pero se escuchaba el aventar cosas. Güey, es el que es tirar bien gacho. cosas. A mí me ha pasado eso de que estás en un cuarto y escuchas, por ejemplo, mi casa es de 2 pisos y estoy abajo y escucho ruido arriba y estoy sola. Y digo, y se escuchan así pasos o como que andan moviendo cosas, así el ruido de, como si estuvieras moviendo cosas. No vuelvo a ir a tu casa. Y voy para arriba y yo, Daniel, ¿llegaste? Daniel. Daniel es mi hijo. Nada. Voy para arriba, nada. Y empiezo a escuchar cosas abajo. Y yo, Recordemos que es la niña que yo vi en el espejo en tu casa. es posible que sí. Y yo, y voy para abajo. Ok, ya no voy a hacer caso. O sea, a mí lo que me pasa comúnmente es que escucho que alguien pronuncia mi nombre. Y siempre es como que, ¡mande! O sea, yo que, no, pues no, o sea, ni mi esposo ni mi hija, ¿de qué me hablaste? No, nadie te habló. Ah, y ya me hago loca porque como que ya a la vez ya me acostumbré de que de repente escucho que me hablan. Pero, o sea, por ejemplo, lo que ella hacía de, por ejemplo, pedirle permiso al cuerpo, sentir la energía, porque obviamente también no sabes a qué se dedicaba, cómo murió, si supo que falleció, porque por ejemplo, cuando falleció mi abuelita paterna, una de sus hermanas dijo que la escuchó y que mi abuelita le preguntó a ella, oye, ¿a quién están velando? Porque mi abuelita no se dio cuenta, ella estaba en cirugía. Entonces, pues realmente no supo que había fallecido. Sí. Entonces, que le preguntó de que, oye, ¿a quién están velando? Y ella le dijo, a ti. Y que ya no le dijo nada. Entonces, o sea, ¿te tocó, por ejemplo, escuchar algo o así algo fuerte o que tú dijeras, por más que le busco, no le puedo encontrar una razón lógica a lo que sucedió? Igual en mi casa, te digo, siempre he tenido situaciones así. En mi casa hace alrededor de 2 años, yo estaba lavando los trastes y en mi cocina da hacia el patio. Y yo estaba lavando los trastes y veo como una silueta negra parada en la esquina del patio. Y pues me llamó la atención, pero pues no le prestaba. O sea, nada más la veía, pero no así como que muy enfocándome mucho. Seguí lavando los trastes, subo al cuarto y los niños ya estaban acostados. Me metí al baño y en la ventanita del baño vuelvo a ver esa silueta. Entonces, pues ya me llamó la atención. Uh-huh. Bajo otra vez, y afuera de la casa vuelvo a ver la silueta. Entonces, sí fue como algo impactante de que... Es decir, que o sea, porque te está siguiendo. Sí, ¿qué es? Entré al baño y, no sé, en mi cabeza y le dije, no te quiero aquí en mi casa, quiero que te vayas. No sé qué vienes a hacer, pero realmente no eres bienvenido. O sea, lo que hemos dicho, o sea, como que correrlos. Y se fue. Ya no lo volví a ver. Pero no recuerdo si al día siguiente mi vecina de enfrente tenía cáncer. Entonces ella ya tenía tiempo luchando con la enfermedad. Y su hermano toca la puerta y me dice, ¿me podrías prestar tu carro? Ellos no tienen carro. Y le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, es que mi hermana está muy mal. La vamos a llevar al hospital. Y le hacen estudios y todo y pues reincidió el cáncer. Y entonces yo en mi mente dije, ¿era la muerte? Que andaba... Que andaba rondando. Y yo le comento al muchacho, le digo, oye, ¿sabes qué es que así? Y ellos son muy de creer, de la creencia. Y me dice, si era la muerte la corriste. Y no está bien que la corras. Debes de tenerle respeto, debes de hablarle bien. O sea, sí, pero también ¿cómo ibas a saber que era la muerte? Sí, entonces le dije, mira, lo que haya sido, en mi casa no es bienvenido. Se fue. Y en mi casa no es bienvenido. Entonces sí, muchas veces me pasan situaciones así y o sea, reacciono rápidamente a decir, vete de mi casa, no te quiero en mi casa. Sí, que tú dices, ¿cómo lo explicas también? O sea, no hay una lógica. Y por ejemplo, en el tiempo que trabajabas, digo, obviamente pues atendiste a muchas personas.
te acordabas de sus caras? ¿O te era fácil como que te vi, te arreglé, te preparé y como si no te hubiera visto? Yo creo que recuerdo más al momento de presentar el cuerpo con la familia. El impacto que tiene el cuerpo ya en el ataúd y que la persona, los familiares entren y vean a la persona. O sea, pero son los embalsamadores los que Sí. cuando llegamos son los que nos dicen lo del cuerpo. Sí, sí. Ah, No sabía yo tampoco eso. Pues sí, porque presentas tu trabajo. O sea, tú tienes que presentar el trabajo que realizaste. Yo pensé que era así como que el que está ahí en las oficinas y otro tipo de personal de la No, funeraria. es el embalsamador en el que presenta su trabajo. Entonces yo creo que ese momento es el que más impacta. O sea, dentro de todo lo que es el proceso de embalsamar, al momento que tú llevas ya el cuerpo con la familia, es el que te marca, es el que recuerdas. Y es que me imagino, pues, o sea, vaya, tantas familias que están destrozadas y yo creo que también impacta mucho el cómo reaccionan, ¿no? Sí. O sea, El cómo reaccionan y o sea, también, o sea, tu trabajo, el cómo ellos ven también a su familiar, ¿no? Sí, Sí, porque el cambia. dolor que tienen encima aparte, porque como dices tú y Lulú, que la persona se ve desencajada, si vieron cuando cuando falleció, literal a la hora de la muerte, la cara queda muy diferente, y muchas veces lloramos porque dices, oye, parece que está dormido, se ve tan tranquilo, tan... O con una sonrisa O con dibujada una en el sonrisa. rostro. O sea, por ejemplo, labios y eso los pegan. Depende de la funeraria, nosotros no. Nosotros no hacíamos ese proceso porque buscábamos que se viera natural. Entonces nosotros hacíamos una técnica que es coser los frenillos, que es frenillo, cosíamos los frenillos y como que Ya con eso ya no. cerrábamos. Y también había otra técnica que usábamos como prótesis para que la mandíbula no se viera hacia abajo, o sea, que encajara perfectamente y se viera más natural. O sea, como si la persona no estuviera recostada, como si buscábamos que se viera como si estuviera de pie. Sí, porque toda la piel también se hace para atrás, se cuelga. Sí, no, y el mentón así, obviamente. O si se quedaste hace. con la boca abierta también se ve desencajado. pasó algo raro mientras velaban a alguien. Que no sé, porque ya ves, de repente pues las emociones te dominan y hay gente que se abraza del ataúd, de que se haya caído un cuerpo y de que, híjole, tengo que volver a acomodarlo. Algo así raro que dices, ay, o sea... Algo así, nunca nos pasó, pero sí nos pasaba que como usábamos alcohol, pues el alcohol se va evaporando con el tiempo. Entonces las personas decían, es que está respirando. Ay, sí. Porque se hacía un vaporcito en el vidrio. Sí, me ha tocado alguna vez ver ese vaporcito. Nos decían, es que está respirando. Y pues ya nosotros teníamos que acudir y explicarle cuál había sido el proceso y decirle que pues en realidad la persona no estaba respirando. Pero no, algo así. Digo, y me imagino que no todos los cuerpos pues van con autopsia, ¿verdad? O sea, no, depende del tipo de muerte. Es la autopsia, si se realiza autopsia o no. ¿O te tocó algún cuerpo que hiciera algún movimiento Involuntario. Todos los cuerpos hacen movimientos y sonidos. Pero así uno más, o sea, que te acuerdas que digas, ay, sí me espantó. Ajá, sí me porque espantó. dices, esto está fuera de lo normal. O estás concentrada así de, ay. Sí, o sea, desde levantar las manos, abrir los ojos, ¿sentarse? girar. No, o sea, imagínate. eso sí es muy de película. O sea, Sí. O sea, sí es casi como lo pasan. Sí, o sea, sí hacen muchos movimientos porque pues el músculo al final tiene como memoria. Entonces el músculo sí, o sea, sigue en su proceso, sigue y tiene memoria. Oye, imagínate a alguien ahí mamado, tiene memoria. Sí, y o sea, y de repente sientes el trancazo y de repente estás tú trabajando y sientes que te golpean, pero pues es pues donde el cuerpo, o sea, el músculo, digamos que es como si estuviera frío y luego lo calentamos y luego se vuelve a enfriar y entonces por eso es el movimiento. Y ruidos que vienen obviamente desde el esófago, desde el estómago.
Sí, Es normal. Sí, ruidos como se escucha como si se estuvieran lamentando, como si fueran gritos, o sea, pero es O como quisieran hablar, ¿no? Sí. A ver, Sí, pero O sea, ¿es en serio? Sí. Sí. Es más Ay, que Dios. nada porque pues recordamos que es aire cuando Ajá. y nosotros Saliendo los gases. Sí, y entonces nosotros también hacemos un proceso que utilizamos un trocar. ¿Un qué? Un trocar es tipo cuando haces una ¿Traqueonomía? no, Como un taladro. Sí, como un taladro, como una espadita, como una Como espátula. Ok. no, como una espada grande. Ajá. Ok. Como una liposucción, Ah, ya. Ay. ¿sí? Haces un trocar. Sí, como la aguja de cuando te vas a Sí. aliviar así que te la Sí. ponen en la espalda. Entonces, más o menos es un trocar unos 40, 50 centímetros. Y eso lo que hace es como una aspiradora. Ok. Entonces, en ese proceso que nosotros estamos haciendo, es el vaciado de lo que vienen siendo los fluidos. Al momento de que tú tocas lo que es la tráquea, el cuerpo grita. Y es un Wow. grito Qué muy impactante. impactante, sí. No, Si no no, me imagino. si no estás acostumbrado y escuchas o sea, se escucha muy impactante el ruido que Es muy hace. real. Sí, yo creo Son que las si no lo últimas estudiaste, sí te saca un pedo, ¿verdad? Sí. O sea, hasta alguien se desmaya o les pasa algo, ¿no? O sea, de aquí dices, ingas, o sea, ¿qué pasó? Yo creo que ya son las últimas voces que se escuchan del difunto porque pues ya. Digo, por eso también es como que, porque sé de algunas personas que a fuerza quieren despedirse, no alcanzaron a ver a su pariente en el hospital o en la casa, Ujú. ya se lo llevaron a la funeraria para prepararlo y quieren a fuerza entrar en la funeraria en el tiempo de preparación. Te tocó, o sea, de que lo dejaran entrar o de plano dices, no por ese tipo de situaciones, de sonidos, de movimientos, de que la persona puede creer, está viva, o ay, dio su último aliento. Sí me tocó, pero más que nada ya cuando estaba preparado el cuerpo, que los familiares lo vistieran o lo peinaran. O incluso que maquillaran, o sea, que ellos terminaran el arreglo para que pues se viera más Natural o A como como era. ella Sí, lo hacía sí. en vida. Sí, porque nosotros a veces trenzábamos el cabello y nos decían, nos tocó en una ocasión una ya persona grande, era una abuelita, y nosotros nos dicen, hazle 2 trenzas. Entonces le hicimos 2 trenzas y ya cuando presentamos el cuerpo, la hija nos dice, es que mi mamá sí no se peinaba. Y ya le dimos la oportunidad de que ella peinara a su mamá. Pero sí, o sea, sí depende mucho de si el familiar quiere. O sea, nosotros respetamos mucho eso. Sí, pero no durante el que digas, ay, todavía estamos en proceso. O sea, No, porque sí es un proceso muy impactante. Sí es un proceso que no todas las personas lo aguantan. Ahora, una pregunta, porque dices, no todos los cuerpos tienen autopsia, ¿verdad? Dependiendo de cómo murió, las circunstancias y todo eso. ¿Cuál es el tiempo legal que dices, oye, después de que llega, si tuvo autopsia, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerle la preparación, de maquillarle, de tenerlo listo el cuerpo? A diferencia de una persona que falleció, no le van a hacer autopsia y lo arreglamos, o es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. De hecho, no afecta si tiene... Lo único que te afecta en si tiene autopsia o no tiene autopsia es la preparación. Porque cuando vienen con autopsia, los órganos se retiran, hay un cambio en sus vasos sanguíneos, incluso los cortan. Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar cada vaso sanguíneo para poder inyectar. Entonces sí hay un proceso, es un proceso un poco más difícil cuando viene un cuerpo con autopsia a cuando es un cuerpo que viene de un hospital o de una que casa. viene con cicatrices o cosas que aparte hay que cubrir, ¿no? Sí es más trabajo. Y entonces nosotros hacíamos incluso suturas como si fuéramos cirujanos. Ujú. Teníamos Más que aprender bonitas, todas más esas suavecitas. suturas. Sí. Oye, ¿y alguna vez te tocó, hablando de cicatrices? Perdón, ya me explayé. Hablando de cicatrices, ¿alguna vez te tocó ver un cuerpo que dices, chin, esta persona fue torturada o es tan impactante como viene? Nos tocó en esa época era cuando había muchos ataques a los policías. Ok. Entonces sí nos tocó mucho policía que venía destrozado por completo de su cara
por lo mismo lo que eran los balazos, venían o sea, no podía reconocer, no encontrabas cuál era no la llevas nariz, forma. No, nada, o sea, no encontrabas. O sea, ¿qué dices? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué se hace en eso? En O sea, ese caso, pues nosotros hacíamos el proceso igual, pero al momento de presentarlo, pues era con el ataúd cerrado. No podíamos, sí, no podíamos presentar el cuerpo así. Qué miedo, digo, Porque pues es un impacto para la familia ver el cuerpo, y a pesar de que nosotros quisiéramos reconstruir, No era se imposible. puede. Y te tocó así como que familias que se enojaran porque no les permitieran Sí, verlo. sí nos tocó familias que decían el por qué. Incluso un cuerpo ya cuando tiene un avanzado tiempo de descomposición, no se puede presentar. Incluso a veces ni siquiera se hace lo que es la velación, pasa directamente al panteón. Por lo mismo que el impacto que tendría la familia de ver el cuerpo como estaba. O casos desaparecidos o personas que encontraron días después. Sí, personas que ahogadas, personas quemadas, hubo un señor que falleció porque le habían dado un machetazo en la cabeza. Ay. Entonces, el momento en el que llega al laboratorio, tenía mucho edema, o sea, estaba muy hinchado. Uh-huh. Entonces era una persona ya grande, una persona delgadita, y su cara era completamente diferente. Desfigurada totalmente. Sabes, yo me acuerdo que un familiar, una tía, abuela, cuando falleció, pues sí, o sea, falleció en la casa, y pues obviamente pues hizo pipí, se hizo popó, y allá en el pueblo, pues a veces de que no le hagan autopsia, o es como que, vaya, no lastimen el cuerpo, sí, como no mutilarlo, ¿verdad? Como decir, no, o sea, va directo. ¿Para qué? Déjalo así. Ajá, y yo me acuerdo que esa tía, ella sí estaba, pues, era chiquita y muy, 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 muy gordita, y yo no sé cómo estuvo ahí en la funeraria, porque fueron horas lo que estuvo en velación, no fue así como que un día o 24 horas o así, porque ya me acuerdo que hacía calor y en el ataúd ella empezó como a secretar como, no me acuerdo si fue por aquí o fue por aquí, como un líquido. Sí. Como un líquido, y la verdad ya olía raro. O sea, como que estaba descomponiendo de todas maneras. Sí, no sé, muy raro. Y me acuerdo que adelantaron el proceso de que no, ya termina como que el funeral. Sí, la velación para pasar al panteón. Para pasar al panteón. O sea, sí, porque todo eso es el proceso de descomposición. El proceso de descomposición inicia inmediatamente, el cuerpo deja de respirar. Las bacterias comienzan a atacar, entonces lo primero que se descompone siempre son los intestinos, el aparato reproductor, o sea, todo lo que tenemos en el abdomen empieza a descomponerse. Entonces es lo que nosotros buscamos en el embalsamamiento, detener o retrasar esa descomposición. Y pasa, pues, lo que hace el cuerpo es, al momento de estarse llenando de gases, va a buscar la forma de salir. Sí, porque todo entra en shock, deja de funcionar. Sí. Y todo queda atrapado adentro, sí, ¿no? Entonces lo que hace es de que busca salida, ya sea oídos, boca, nariz, o sea, no me recuerdo si fue por la nariz o fue por aquí, así que, ¿qué está pasando? Pues, o sea... Pero sí, eso es normal. Sí, es muy normal, porque pues no se llevó a cabo un proceso de embalsamamiento en el que buscaron detener o retrasar esa o las cantidades correctas para el cuerpo. Sí, pero como menciona que no se embalsamó. También, sí, creo que no, creo que fue tiene como mucho nada más, que ver o sea, sí, nada más como la velación y no hacerle nada, como que no querían sí. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo de un funeral que fui de un muchachito, y había como mosquitos por dentro dentro de la caja. ¿Eso es normal o sea, porque sí lo prepararon y todo, pero al otro día empezó a haber así como mucho mosquito por dentro? Eso se le llama como fauna cadavérica. Entonces nuestro cuerpo, aunque nosotros no veamos, tenemos todo eso por dentro. O sea, se van formando.
Y ya sea que en el momento en el que tú estás preparando no tuviste cuidado o podía haber entró una mosquita, entró y se alojó en alguna cavidad y eso pues tiene que salir. No te pases. O sea, lo había visto, pero lo desconocía y lo borré de mi mente porque sí me asusté mucho. O sea, sí borré esa imagen de mis recuerdos. ¿Te afectó, por ejemplo, tu visión de la muerte antes de ese trabajo y después de ese trabajo? O sea, el cómo percibes tú la muerte. Sí, afecta, impacta. Y ¿Te hace pensar más en la muerte? Eres más consciente de que voy a llegar, de que va a suceder, y muchas veces dices, no le tomas un miedo, o sea, ya lo aceptas, ya o sea, como que te conviertes o te instalas tanto en lo que es la muerte que ya no es un miedo, ya es un proceso que dices, un día me va a llegar, un día me va a suceder. ¿Lo llegaste a pensar como que me gustaría que a mí alguien fuera tan dedicado como yo a la hora de que me arregle? O sea, ¿sí lo piensas? Sí, incluso entre compañeros decíamos, yo quiero que tú me embalsames, yo quiero que tú me maquilles, yo quiero que tú me peines. O sea, sí lo comentábamos, veíamos el trabajo de cada quien y decíamos, a mí me gustaría que tú lo hicieras, a mí me gustaría que me peines así, a mí me gustaría, o sea, sí lo piensas, sí te imaginas ya el día en el que te vas a morir y dices, yo quiero que sea así, mi funeral yo quiero que sea así. Ay, no, o sea... Digo, es que mi mente está así. O sea, vaya, es un hecho que cuando llega un cuerpo, pues ya está muerto, ¿verdad? Pero pues no falta de que, lo que platicaba hace rato Tali, de que hay el vaporcito, de que es que está vivo, así. O sea, ustedes como quiera tienen que confirmar algo para decir si está muerto, o sea, o es de que ya llega y ya empiezan a trabajar. O sea, de que si hay algo que hagan de que no, sí. No hay signo vital o no sé, algo. ¿O eso es nada más el forense? No, el forense. Nosotros llegamos ya con el certificado médico y comenzamos a trabajar. Ok, ya sí es cierto, porque ustedes ya les dan el certificado. Sí. Ándale, sí, como que dije, ¿cómo? Es que ellos son, o sea, ustedes van a, por ejemplo, si está en clínica, van a la clínica y recogen ya... Nosotros somos el último paso, o sea, ya cuando llega a nosotros, ya tuvo un proceso de estar en el hospital, incluso en el hospital puede durar 4 o 5 horas. Y lo tienen en la morgue, o sea, ya cuando a nosotros llega, ya nosotros, o sea, te das cuenta que sí, pues ya falleció. Como que ese siempre ha sido uno de mis temores, el decir, yo quisiera que me cremaran, decir, ya estoy bien muerta. O sea, es como que, imagínate que, digo, no sé cómo funciona primero la autopsia y luego si te creman o no sé, ¿verdad? Pero como que yo sé que, yo tengo muy claro que yo no quiero una velación de cuerpo presente de mí. O sea, por ejemplo, se han dado casos o han salido noticias de que, es que lo enterraron vivo. O sea, sí se puede dar, o tú dices, yo me puedo dar cuenta si la persona que dices, no le hicieron autopsia. Por ejemplo, a papá no le hicieron autopsia porque, pues obviamente estuvo ahí con una enfermedad 2 semanas y pues falleció de sus signos vitales, aparatos ya marcaron. Hay una enfermedad, no recuerdo el nombre, que... La catalepsia. Uh-huh. Que todos los signos como que se apagan, se bajan, que no se registran. Y entonces, en épocas muy antiguas, pues sí existía el que decían, oye, la persona está viva. O hacían el funeral más extenso porque los familiares creían que no estaba muerto, o sea, que en algún momento iba a despertar. O sea, como que para darle el tiempo a que despierte. Sí, pero pues nosotros ya en el proceso ya cuando llegan a una funeraria es porque ya se le hicieron muchos estudios y ya está confirmado que falleció. Digo, ya puede cambiar mi perspectiva de si quisiera o no. Un funeral. O sea, una velación. Digo, o sea, velación de cuerpo presente. O sea, sé que sí quisiera un funeral, pero de cuerpo presente. Yo considero que eso es más para tu familia. Sí. No es para tanto el difunto. Para el difunto. Es como es un proceso en el que dentro de los pasos que a nosotros nos dijeron, tienes que el enojo, la aceptación, la ira, el por qué. Entonces, el día o los 2 días de velación
es lo que tú le estás dando a tu familiar para que procese. O hasta el sentimiento de culpa de, es que tenía tanto de no ir a verlo, o Sí. es que me dijeron y no fui. O sea, también es más para los vivos el Que para proceso. Sí, porque pues los muertos ya siguen su proceso, en cada creencia siguen su proceso después de la muerte. Y aquí nosotros seguimos nuestro proceso después de que nuestro familiar fallece. Nosotros cada quien tiene un duelo, cada quien tiene un proceso. Sí, cada quien lo vive diferente, cada familia. Pero esta es más tranquila. A poquito. Lo pensaré. No sé todavía si quiero cuerpo presente, pero ya con eso ya me das una paz. Para que lo sepan, yo sí quiero cuerpo presente, pero caja cerrada y pone una foto bien bonita mía así arriba de la caja. Con Sí. ChatGPT. Con ChatGPT me la arreglan, así que no parezca yo. Pero mira, por las edades, o sea, la idea es que tú nos vas a sepultar a nosotros, ¿verdad? O sea, tú eres más joven. Sí. Entonces, lo siento. Tú vas a cumplir nuestras peticiones. Si dicen que uno no ve morir a nadie, o sea, uno no entierra a ninguno, y hay uno que va a enterrar a todos. Y que nadie va a ir a su Y que nadie funeral. va a ir a su funeral. Sí. ¿Es cierto? Miau, miau, miau. ¿Tienes a Humberto? Pero Humberto es más chiquito. tengo a mi hija y tengo sobrinas que le echen ganas. Si tú supieras ahorita, si alguien viene y te dice a ti, Nancy, que quiere trabajar de embalsamadora en una funeraria, ¿qué le dirías y por qué? Le diría que sí. ¿Por qué? Porque es un proceso, yo siento que todo el mundo lo debería de vivir. Ese proceso de acercarte mucho a la muerte. Y la entiendes y te quita el miedo. Y entiendes el por qué todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y incluso en la funeraria en la que estábamos, nosotros decíamos a nuestros compañeros, ¿no quieres ir? ¿No quieres ver cómo es el proceso de embalsamar? Y sí, o sea, yo sí recomendaría, ahorita pues ya no hay técnica embalsamadora, yo fui creo que el último año, y ya todos los que son embalsamadores pues ya tienen más de 30 años, y no sé en un futuro ¿Qué va a pasar? Cómo vayan a embalsamar a las personas, o si Ya no va a existir. Sí, ya no va a existir. Procesos de congelamiento o algo. O Cremación directa. vaya a ser lo mismo que antes, que eran las personas empíricas, que no tenían un estudio, y simplemente con el estar observando, el estar practicando. Entonces tú, aprendí. antiguo, ya que llegue el nuevo y tú enséñale, tú capacítalo. Sí. ¿Te atreverías, por ejemplo, que te tocara una situación de algún familiar de hacerlo? ¿O crees que sí cambiaría ya ahí? Porque lo hiciste con desconocidos. No es lo mismo a alguien que tú amaste, que conviviste. Que fue tu familia. Exacto. Yo creo que a lo mejor lo pensaría por el proceso tan impactante que es. Pero sí lo pensaría en embalsamar, no sé, algún familiar. Quizás el proceso de vestir, cambiar, arreglar, quizás ese sí lo llevaría a cabo, pero... Sí, no, ese es el más simple, amiga. O sea, ese no, o sea, lo fuerte. Lo fuerte yo creo que no. Y aparte por ética, no se permite embalsamar familiares. O sea, imagino que es como los doctores, ¿no? Creo pues que todo también el mundo, o sea, es como el abogado, pues no defiendas a tu familiar. O sea, en todas profesiones hay esa regla no escrita, ¿no? De ética. Ajá. ¿Hay alguna otra historia que te gustaría contarnos que no te hemos preguntado? O que no te atreverías a contar en otro lugar que no sea aquí. ¿Historias sobre? Sí, o sea, cosas que te sucedieron. O algo paranormal que te haya pasado. Pues es que desde que dejé la funeraria hasta la fecha me han pasado muchas situaciones. Desde escuchar, ver, incluso, hace una de las recientes, acudimos a una quinta que nos invitaron, y estábamos como en una terraza. Y a mí me llamaba mucho la atención voltear hacia un árbol, y volteaba y volteaba y volteaba. Y me dice una persona que estaba ahí, me dice, ¿qué volteas? ¿A quién ves? Le digo,
era como un rancho grande. Y le digo, ¿hay algún velador? Y me dice, no, ¿por qué? Y le digo, es que allá en aquel árbol hay un señor. Y el muchacho, el dueño, me dice, ¿y cómo es? Y le digo, mira, no alcanzo a verlo, o sea, no te lo identifico, pero es una persona ya grande, con pantalón de mezclilla, y le digo, y tiene un chalequito azul. Apenas dije eso del chalequito azul y el muchacho empezó a llorar. Y me dice, es mi papá. Y le digo, ¿tu papá? Y me dice, es mi papá. Dice, ¿qué está haciendo? Le digo, nada, está en el árbol. Dice, es que a mi papá le gustaba mucho estar en ese árbol viendo como el paisaje. Y le digo, me dice, ¿le puedes hablar? No. Y mi reacción fue, no. O sea, no puedo hablar, no, yo te puedo decir que está, pero por un respeto yo no hablaría con él. Sí te puedo decir que aquí está. Sí te puedo decir que no es algo malo porque no se siente esa intranquilidad de cuando hay algo negativo. No se siente una energía mala, pero sí es tu papá. Entonces el muchacho lo que hizo fue que comenzó a llorar y llorar y llorar y se acercó, o sea, se acercó al lugar en donde yo veía mucho a ese árbol. Y pues él ya habrá platicado con su papá, pero sí comentaba él que en varias ocasiones algunas personas lo habían visto merodeando en el rancho. Y me dice, pero nunca me lo habían descrito, o sea, siempre era como con miedo. Dice, nunca me había dicho alguien que era algo tranquilo, o sea, que era algo bueno. Dice, siempre con miedo. Le digo, a lo mejor porque no estás tan acostumbrado a ver eso y ves una sombra y te da miedo. O no o sea, no te das el tiempo de percibir bien la energía de lo que estás viendo. Bueno, incluso en tu casa ves algo que se mueve y te da miedo. Y nosotros, bueno, al menos yo no. O sea, yo veo algo que se mueve y trato de buscarle qué es. La lógica. Sí, qué es. Si vas descartando y ya después ya entras en pánico. Sí, a mí me da como una energía mala, sí me da como una energía buena, sí siento paz después de que lo veo, o muchas veces es el estar temblando, o sea, es mucho miedo, es todo el día estar pensando en eso. Sí, o sea, te volviste más perceptiva ante las energías y ante soniditos y todo. Hablando de energías, se me vino ahorita algo a la mente. Digo, no sé si en las funerarias realmente algún día cierran, ¿verdad? Que digas, bueno, voy a cerrar, ¿verdad? O me acabó mi turno, ¿verdad? Y cierro. ¿Alguna vez sentiste que cerraste algún espacio o la funeraria, pero al cerrar tú sentiste que no eras la última persona, que alguien se quedaba ahí? Sí, siempre había algo. Chinita. O sea, siempre nosotros al momento para llegar al laboratorio era un pasillo largo. Y en el pasillo a los costados, o sea, a los lados había ataúdes. Y había algunos ataúdes que tenían como un plástico encima. Entonces, el laboratorio era un sótano, ahí no corre aire. O sea, no, una brisita, nada. Nosotros cuando pasábamos, tú al momento de ir pasando, el plástico se levantaba o se movía. Y muchas veces nosotros ya pasábamos, estábamos en el laboratorio y en el laboratorio nosotros veíamos ese pasillo de frente y se veía donde los zules se levantaban. O sea, como con una corrientita de aire. Sí, como si hubiera una corriente de aire. Nosotros decíamos, pero no hay corriente de aire. O sea, ¿quién está pasando? ¿Qué está pasando? Y sí, muchas veces nos sucedió eso. En otras ocasiones, con las puertas cerradas del laboratorio, en la parte de afuera teníamos una cámara, porque pues siempre estábamos cerrados. Entonces veíamos que alguien se acercaba y ya decíamos qué pasó o así. Y en esa ocasión tocaron la puerta. Fue raro porque ese día embalsábamos puros niños. No, qué difícil. Entonces eran niños, entre niños y adolescentes, y fue muy extraño porque luego comentas y te dicen que los niños siempre están jugando. Entonces, una travesurilla. Sí, entonces nosotros escuchábamos que nos tocaban la puerta y la cámara no veíamos nada. Pero en el hilito de la puerta... de abajo, se que se ven las sombras. Se veía la sombrita. Se veía la sombrita que pasaba y que pasaba y que pasaba. Entonces sí era algo que nosotros no nos explicábamos,
pero lo dejábamos pasar, o sea, ya no nos enfocábamos en eso por lo mismo que... No, si no te iba a afectar más. Sí, claro. Sí, pero sí pasaban muchas situaciones como esas de ver, de escuchar, de percibir, de como la persona que nos peleamos, o sea, sí pasan muchas cosas dentro de una funeraria. No manches, Nancy. Wow, qué tema tan interesante. Muy interesante, tocamos la hoy. verdad. Y como se dijo al inicio, desconocido. Queremos agradecer que hayas venido, Nancy. Muchas Gracias por la gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un placer que Nos estuvieras despejaste aquí. muchas dudas. Esperamos que nuestro público también les hayamos despejado dudas. La verdad es un tema muy, muy interesante y que sí se requiere pues mucho valor. Definitivamente sí. Mucho valor, sangre fría para No poder tanto. trabajarlo. ¿No? No. A mí a veces me dicen, tienen la sangre muy fría, pero no. Yo siento que yo, por ejemplo, no podría ser enfermera. Yo siento que las enfermeras son de sangre fría. O sea, lastiman a la Sí. persona. O escucharlo sufrir. Escuchar sufrir, un paramédico, esas personas, yo siento que son las de la sangre fría. Y muchas veces dicen, tu embalsamador tiene la sangre fría, pero, pero ya no siente. O sea, Sí. ya no responde. ya no siente. Y es cierto eso, si te pones a pensar, los médicos, los paramédicos, las enfermeras tienen que reaccionar también rápido. Entonces no pueden ver sangre y espantarse. Sí, y nosotros todo era como algo tranquilo, como sentías una paz, te relajabas incluso estar en el laboratorio. Cuando estabas tú solo era algo muy tranquilo, era algo que tú sentías mucha serenidad. Wow. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos a la próxima. Bye. Síganos en nuestras redes.